Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro ciclo Casipra Exporta, hoy con una segunda parte interesantísima al Casipra Exporta que ya habíamos hecho con Marcelo hace unos días, sobre el acuerdo interino entre Unión Europea y Mercosur, preferencias, cupos y régimen de origen, con todos los aspectos operativos que conlleva. Y de este tema tan importante que nos toca a todos, nos va a hablar Marcelo González Villudú. Él es director de PCRAM y asesor y gran amigo de Casipra. Así que sin más preámbulos, Marcelo, adelante. Perfecto, bueno. eh, la idea básicamente es volver fundamentalmente no sobre el texto, que ustedes lo pueden leer, conocerlo, etcétera, sino ir específicamente en los aspectos operativos y aquello que tenga que ver con cómo nos modifica el trabajo, la vigencia de este nuevo acuerdo en función bueno, del trabajo cotidiano. Con lo cual lo que les quiero decir básicamente es que pregunten, pregunten todo lo que puedan preguntar, lo que podamos aprovechar este rato para, por lo menos hasta donde hemos llegado ahora con el acuerdo, tratar de solucionar los problemas, más que nada de no marearse, de no creer que esto es algo raro, algo distinto. Sí, tiene sus, sus características, tiene sus dificultades, tiene sus todavía algunas cuestiones no del todo resueltas, por lo menos no están tan claras, pero ya en estos 20 días que llevamos de vigencia del acuerdo, algo se ha podido ir aclarando y sobre todo me parece que lo más importante que va sucediendo cuando las cosas empiezan a moverse es, es que, bueno, que la ansiedad se va calmando y que nos vamos afirmando sobre lo que va sucediendo y más que nada esto del trabajo cotidiano nos hace pisar sobre seguro, ya no sobre la incertidumbre de lo nuevo. ¿M? Entonces, eh, ya no es tan novedoso, o sea, ya sabemos que tenemos un acuerdo vigente con la Unión Europea, que es provisorio, que es interino técnicamente. Eh, lo de interino en realidad es simplemente para que tengan en cuenta de que podría eventualmente surgir obviamente, del lado de la Unión Europea, ya no del Mercosur. El Mercosur ya lo aprobó todos los países en tiempo récord. El acuerdo fue aprobado por los congresos de los cuatro países del Mercosur. Es la ley 27.800 en la Argentina. eh, este acuerdo provisorio. Si quieren tener en cuenta que técnicamente, obviamente, es importante, esta es la primera parte del acuerdo, es nada más que el aspecto comercial. El acuerdo es mucho más ambicioso y lleva 30 años en preparación, pero siempre tengan en cuenta que digo esto para decir por qué hablamos de interino y por qué le damos este rasgo que parecía como temporario, como que tuviera algo así agarrado con alfileres. En realidad, sí, desde el punto de vista que uno sabe que hay serios, eh, seria oposición en Europa, en varios países de Europa, respecto de algunos puntos particulares, sobre todo el tema del agro, y muchas reglas técnicas con las cuales deberemos ir lidiando seguramente. Pero más allá de esos aspectos, lo positivo de este proceso de integración es que es eso, es un proceso de integración. Lo que busca finalmente, más allá de este acuerdo interino, que sería nada más que una primera parte, el acuerdo busca o sea, el acuerdo es mucho más importante y mucho más orgánico en el sentido de que busca una integración entre las dos uniones aduaneras. Eh, Personalmente creo que si el Mercosur en algún momento tuvo alguna evolución desde el aspecto institucional, eh, me refiero a todo lo que sea la coordinación de políticas macroeconómicas, todo lo que está previsto en el Tratado de Asunción, la sensación es que todo eso ocurrió en función de esta posibilidad, de la posibilidad de el acuerdo con la Unión Europea. Eh, Obviamente que esto es un marco político que va más allá, pero lo que quería remarcar era simplemente que esto podría significar para el Mercosur
la, la obligación de contrarreloj empezar a ponerse al día con todas las- los procesos de integración que Mercosur fue postergando y que no evolucionaron como deberían haber evolucionado. O sea, que, es muy probable que la cuestión comercial arrastre a toda la cuestión institucional. Y entonces debamos avanzar en todo el proceso de integración que está pendiente, con lo positivo y lo peligroso que esto significa. Piensen que muchos de ustedes son despachantes de aduanas y al menos en teoría, si la unión aduanera evoluciona, nos llevaría a un proceso en el cual las aduanas interiores irían desapareciendo. Me refiero a las aduanas interiores del Mercosur. O sea que si la unión aduanera se concreta finalmente, piensen que pasaron 30 años y prácticamente ni se habló del tema directamente. eh, si este acuerdo evoluciona y del acuerdo interino pasamos a un acuerdo ya más definitivo con el resto del acuerdo en vigencia, entonces sí, obviamente que va a haber modificaciones respecto de todo el trabajo cotidiano. Ahí sí que ya va a ser mucho más importante y más global el acuerdo en sí mismo, ¿no? O sea, la importancia del acuerdo en sí mismo. ¿M? Pero básicamente lo que quería era simplemente esto como introducción y después ir directamente al aspecto operativo, no tanto, no perder el tiempo con los textos y todo eso, o sea, sí en lo que es estrictamente necesario y que hay lugares donde tenemos que recurrir al texto del acuerdo necesariamente. Básicamente lo que quería empezar es por el tema de que mucha gente pregunta, sobre todo, digamos, cómo transferir los archivos, cómo me llevo, me piden archivos Excel de la negociación. Primera dificultad. El acuerdo está negociado. Lo que es la parte de importación del Mercosur, o sea, lo que es el apéndice 2 a 2 en el texto original del acuerdo, en la NCM 2012, versión 2012. Entonces, claro, ustedes me dirían, "Sí, pero cómo llego a las posiciones actuales a través de, o sea, partiendo de esa negociación? Y bueno, hay una sola forma que es a través de las equivalencias, de la lista de equivalencias que hay, que en este caso pensemos que tenemos. 2012 estamos hablando de la quinta enmienda. Sobre la quinta hubo en el 2017 la sexta enmienda y en el 2022 la séptima enmienda. Y en el 2028 vamos a tener la octava enmienda. Y si los listados no se modifican, el proceso de equivalencias va a haber que hacerlo sumándole un paso más. Y con esto que digo, y que digo que no es siempre, o sea, hay muchos casos donde les va a dar a tal posición, tal posición 2012, tal posición actual, que muchas veces es la misma y no hay ningún problema. Pero hay muchos casos, demasiados para mi gusto, donde lo que vamos a encontrar es que la correspondencia no es bionívoca, es decir, a una posición 2012 no le corresponde una única posición 2022, que es la que estamos usando ahora. Puede ser que haya que leer el texto y analizar, ah, no, mi posición cayó en esta o cayó en tal otra, porque las posibilidades son una, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, se me ocurre una estupidez, pero por ejemplo, en el 2012, por ejemplo, no existía la 9619, que es la partida de los productos descartables, pañales, tampones, ese tipo de productos. ¿Qué pasaba? Este tipo de productos iba por el material constitutivo. O sea, podía ir por el capítulo 39, 48 o por cualquiera de los textiles. Sin embargo, ahora eso tiene una posición propia. Bueno, eso en el acuerdo se nota. O sea, eso digo porque es obvio, porque se abrió una posición nueva. Pero a eso me refiero con el hecho de que no es tan sencillo y no es posible, porque además uno no puede o sea, con ese cambio uno podría llegar a tergiversar lo que está negociado. Hemos descubierto además que no siempre los textos que están en el acuerdo coinciden con la NCM 2012. Hemos encontrado diferencias, agregados que no sabemos de dónde vienen, en los textos. O sea,
digo, un ejemplo simple. Normalmente una partida que termina en 99 es el texto que le corresponde en la nomenclatura sobre los demás, a secas. Uno obviamente va a armar a qué se refiere esa posición arancelaria en función de los títulos anteriores y del desarrollo de la partida, del capítulo partida y su partida. Acá aparecen textos que todavía estamos esperando si es que es posible algún tipo de interpretación, en realidad me parece que no, pero a veces le han agregado textos a ese los demás que limita, que restringe el alcance de ese los demás. Y uno dice, pero entonces, ¿por qué? Y entonces, lo que queda fuera, o sea, los demás sin todo ese texto agregado, ¿por dónde va? Y entendemos que la aduana no puede decir, esto no está negociado, porque esa característica no aparece en el acuerdo. El acuerdo es un acuerdo es una es la creación de una zona de libre comercio, entonces no hay excepciones. De hecho, sí las hay, pero están taxativamente expresadas en el acuerdo. Hay un código que aparece, en el acuerdo no aparecen las preferencias, en el acuerdo aparecen códigos que representa un cronograma de desgravación. Cuando ese código es una letra E, significa que esa posición arancelaria está fuera, o sea, está exenta de algún cronograma de grabación. O sea, no va a tener preferencia, ni está previsto que lo tenga. O sea, no es que no tiene preferencia hoy, pero la va a tener a futuro. No, esa E significa que directamente está fuera del alcance del acuerdo, pero está expresado taxativamente, o sea, está ahí, uno lo puede ver. En cambio, en estos casos donde los textos restrictivos si es que son considerados, entiendo que lo más probable es que no tengan consideración alguna, pero bueno, obviamente estamos esperando a ver si logramos, primero que se entienda, porque es un tema bastante sutil, y después, bueno, ver qué tipo de aplicación va a ser la aduana en el caso de acá, pero entendemos que esto podría también estar pasando en el caso de las exportaciones nuestras si es que en la Unión Europea sucede lo mismo. De hecho, lo que sabemos es que en la nomenclatura que aparece, o sea, yo le decía, en el caso del 2 a 2, que es el de importación, está en la NCM 2012. En el caso del 2 a 1, que es el apéndice donde están las preferencias que otorga la Unión Europea, o sea, esto es lo que corresponde a exportación, eh, están expresados en la nomenclatura de la Unión Europea en versión 2013. Lo que sabemos es que sobre esa versión de nomenclatura hubo 5 modificaciones posteriores. Entonces, obviamente que lo que consta ahí, eh, obviamente fue modificado. Y ya le digo, 5 veces. O sea, eh, el proceso de equivalencias también para ellos va a ser complicado. O no, obviamente eso va a depender de cada caso en particular. Ya que estamos hablando de los apéndices, hay un detalle que también y creo que seguramente llamará a más de una consulta. De hecho, lo hemos tenido en lo que va de estos 20 días. El acuerdo dice que las preferencias o que los cronogramas se van a aplicar sobre el arancel nacional, que es el que está declarado en cada uno de sus apéndices. O sea, vuelvo al de IMPO porque es por ahí más fácil para dar el ejemplo. Eh, en el apéndice 2 a 2, que es el de importación, es una tabla donde están las posiciones, como decía en MCM 2012, el texto y los aranceles nacionales, separados por cada uno de los países de Mercosur. O sea, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y finalmente el cronograma que le corresponde. Lo que dice el acuerdo es que la preferencia se va a aplicar sobre ese arancel que está declarado ahí en esa columna, según el país. O sea, en el caso de la Argentina, de las importaciones de Argentina, la preferencia se aplica sobre lo que dice el apéndice 2 a 2, que figura ahí como tipo nacional de Argentina. Eh, Siempre y cuando, esto también se puede leer en el acuerdo, siempre y cuando el arancel actual no sea menor. Si el arancel actual es menor al que está declarado ahí, entonces se aplica sobre el arancel actual. Cuando decíamos al principio que esto, 2012,
Se modificó en 2017 y se vuelve a modificar en la versión 2022, que la Argentina en realidad es el decreto 557 del 23 recién. Bueno, algunos recordarán que cuando se aprobó la séptima enmienda, en Mercosur se hizo una rebaja del arancel externo común del 10%. Esto se ve claramente cuando ven que en lugar de 14% dice 12,6. ¿M? Es el dato más ilustrativo de ese descuento. ¿Qué quiere decir? Que entonces, en el 90% o más, sí, más de los casos, nosotros vamos a aplicar la preferencia sobre el derecho de importación extra zona vigente hoy. ¿Por qué? Y porque casi siempre va a ser más bajo que el que estaba vigente en el 2012 o lo que aparece ahí en el acuerdo. ¿M? Eso es evidente, por ejemplo, en estos casos. Ustedes van a ver que el acuerdo dice 14 y hoy el arancel es 12,6. Entonces, la preferencia que me corresponda la voy a aplicar sobre el 12,6, no sobre el 14 que dice el acuerdo. Excepto cuando el acuerdo en ese apéndice 2A2 me muestre un arancel inferior al actual. Y acá aparecieron algunas sorpresas. Eh, Primero, sí, es muy probable que alguna posición fuera incluida en la lista de excepciones argentina posteriormente al 2012. Entonces el arancel actual, el 10 actual, puede llegar a ser superior al que figuraba en el apéndice 2A2. Entonces, en ese caso, la preferencia se va a aplicar sobre el arancel que figura en el 2A2. Un ejemplo simple, no tanto, pero simple en principio, es que, por ejemplo, el lunes anterior, no este, sino el otro anterior, hubo un decreto 305 donde incorporaron a la lista de excepciones extraordinaria, esa que normalmente uno identifica con el 35% de derecho de importación, a determinadas posiciones relacionadas con el tema del cigarrillo electrónico y todo eso. Eh, Esas posiciones se incorporaron al 35, al 20, alguna otra. Pero claro, si yo voy al acuerdo, tiene un arancel inferior. Obviamente, como son 4 o 5 posiciones, eh, se va, en esos 5 casos, si yo lo traigo de Europa y quiero aplicar la preferencia, no la voy a aplicar sobre el 35. La voy a aplicar sobre lo que me indica el acuerdo, el 12, el 20, lo que fuere. Lo que dice el acuerdo, no sobre el arancel actual, el 35. Y a eso se suma, o sea, esto es simplemente como ejemplo. ¿Qué quiero decir? Que desde el 2012 hasta hoy hubo cambios en la lista de excepciones. En general, uno podría afirmar que fueron hacia abajo. Entonces, lo más probable es que continúe aplicando sobre la preferencia vigente. Pero eh, el- muchas de las listas de excepciones tienen observaciones. O sea, dentro de una posición arancelaria, yo voy a encontrar que en la lista de excepciones me dice tal posición va al 2%, pero me dirá únicamente tal producto en particular. En todos estos casos, que ya estaban en el 2012, o sea, ya existía esto de que había lista de excepciones con observaciones donde había una parte de la posición, cuando hablo de posición, no hablo de posición SIM, sino de posición NSM, y el acuerdo se limita a la NSM, o sea, no hay SIM en el texto del acuerdo. Eh, ¿Qué pasa? En esos casos, el acuerdo solo hace referencia al arancel inferior. O sea, si yo tengo una posición que tiene una observación y que me dice únicamente mm, de color blanco, por ejemplo, este, en el acuerdo aparece ese arancel menor, el 2%. No, igual después si quieren buscamos casos concretos, pero hay varios casos donde el arancel se va a aplicar sobre el arancel, la preferencia se va a aplicar sobre el arancel menor, pero no menor, mucho menor, o sea, el 2% contra el 35%, por ejemplo. Y voy a aplicar la preferencia sobre el 2, porque así está comprometido en el acuerdo. Esto es por aplicación de la cláusula de nación más favorecida, que está claramente establecida en el acuerdo y hasta donde sabemos la aduana no ha hecho ningún comentario en contrario.
O sea, lo que se ha dicho es que sí, que esto es así, que se aplica sobre eso y no hay vuelta que darle. Eh, Comentario. En PCRAM estamos individualizando todos esos casos y lo que estamos haciendo, que se va a ver reflejado ahora, creo que hoy mismo, en los listados es que cuando nos enfrentemos a alguno de esos casos, PCRAM me va a avisar y me va a decir, la preferencia se aplica sobre el arancel de tanto por ciento, con los links correspondientes a los listados para que cada uno se quede tranquilo y pueda chequear que efectivamente el acuerdo dice lo que nosotros estamos diciendo que dice. Pero como mínimo asusta un poquito porque claro, uno está hablando de una diferencia importante de aranceles, muy importante. O sea, sobre todo en el caso de estos del 35%, donde es llamativo el nivel de desequilibrio y de diferencia. ¿M? Pero desde ya les digo, igual insisto, porque no veo todavía preguntas en el chat ni nada. Interrumpan, hagan preguntas, miren que lo más importante es que de alguna manera la aplicación del acuerdo y la vigencia de todo esto, de estas nuevas medidas, queden claro y que digamos, no se queden con todas las dudas para después tener que andar, no entendí nada o cosas por el estilo. Y sobre todo eso, si es engorroso y algo haya que explicarlo otra vez, obviamente lo explicaremos de nuevo. Pero van surgiendo inquietudes, cosas nuevas o sea, mientras se está aplicando el acuerdo, y bueno, y es interesante ver, sobre todo el caso concreto. A mí me parece que todo se entiende en función de lo que la práctica diaria nos va indicando y nos va enseñando respecto de esto. Obviamente la pregunta más frecuente hoy es, ¿qué tengo que presentar cuando este, me llega, por ejemplo, vamos a ver primero el caso de IMPO y después vemos el caso de Expo. Eh, Digo esto porque es más sencillo. Cuando me llega una mercadería de la Unión Europea, ¿cómo tengo que hacer para aplicar la preferencia? Bueno, simplemente lo que hay que hacer es nada más que eh, pedir que venga la declaración de origen. O sea, con la declaración de origen tenemos acceso a la preferencia. La declaración de origen es una formulita que seguramente ya la habrán visto, son 3 renglones, no tiene ningún misterio y eh, simplemente, es más, él dice que tiene que estar firmada. Europa ya avisó que puede no venir firmada porque la reglamentación de ellos interna así lo permite, o sea que en general no va a venir ni siquiera firmada y puede venir en la factura, el albarán, ya dijeron que puede venir también en el packing list, o sea, puede venir en cualquier lado. Y otra de las preguntas que se repiten y que todavía estamos esperando igual que aparezca algún papelito, cualquier cosa que nos dé certeza, es respecto del tema del tercer operador. O sea, la factura, cuando hay un caso de factura con tercer operador, eh, no está detallado en el acuerdo, no hay un artículo que haga referencia directa a este punto. Sin embargo, tampoco dice que no. Entonces, si nos dice que no, es que sí. Y lo que hemos hablado y hemos verificado con la aduana es que sí, que no hay ningún problema, que obviamente en ese caso la declaración de origen no va a venir en la factura, vendrá en cualquier otro documento comercial, packing list, albarán, como dice el, el texto del acuerdo, o cualquier otro documento, y la factura vendrá de donde venga con referencia a la declaración de origen y punto, nada más, pero no hay ningún impedimento y al contrario, como obviamente hablamos de una práctica frecuente en el comercio, esto se puede aplicar sin ningún problema. Veo, allá hay una pregunta. ¿Mm? Marcelo, buenos días. ¿Qué Bueno, tal? Lili se tuvo Sí, que retirar, soy Juan, ya la conocemos más o menos, pero hay una pregunta en el chat, te la hago de parte de Gabriel. sí, Dice, sí, la veo. consulta, por ejemplo, para cargadores de acumulado, ¿quién se refiere a eso? 8504-4010, en el acuerdo se informa un 18% y en la extrazona un 35%. ¿Aplica la Exacto. degradación sobre el 18%? Ahí está. Bueno, esperen que lo que voy a hacer es
Pero igual, para no robar esto de la pantalla, porque si no nos vamos a volver locos, lo voy a ver, o sea, lo voy a ver en el momento. Sí, efectivamente, es así. El arancel externo común de esta posición es 18 y Argentina lo pone en una lista de excepciones. Si yo voy, en este caso le digo lo que estoy haciendo, estoy entrando a PCRAM, voy y busco preferencias, Unión Europea. ¿Mm? Acá me va a decir cuál es la preferencia que le corresponde, porque esa es otra de las cuestiones también, que en algunos de los casos donde encontramos estas cosas, apareció, por ejemplo, que estaba fuera, que no estaba, que no tenía preferencia. Entonces, sí, bueno, listo, chao, si no tiene preferencia, sonamos, porque no hay nada para aplicar, entonces ahí no, ahí sí, por ejemplo, si en este caso, que no lo es, estuviera exento, entonces obviamente no me queda otra que pagar el 35 porque no hay preferencia alguna. En este caso no. Ah, y el PCRM está indicado, casualmente dice 85044010, que si tiene PCRM que se fije, porque la observación dice, la preferencia se aplica sobre el 10 del 18% por aplicación del artículo 2.4, que es lo que les estaba diciendo, esto de la cláusula de nación más favorecida. Eh, Dice, ver tipo básico de Argentina en apéndice 2A2, que eso es lo que quería ir. Voy a ese link para ver el texto vamos a buscar esa posición, 850440, y obviamente lo que quiero hacer es verificar exactamente, lo estoy viendo, dice 18. O sea, dice tipo básico de Argentina, 18. Entonces, por aplicación del acuerdo, no voy a aplicar la preferencia en este caso del 9,1%, que es lo que me determina el cronograma. El cronograma me dice 10. O sea, yo veo el original, dice 10. Ese 10, ¿cómo se interpreta? Se interpreta que el 100% de preferencia, o sea, digamos, la zona de libre comercio, en ese caso, para esa posición, se va a alcanzar en 10 años. Siempre el numerito ese dice cuánto tiempo voy a tardar en alcanzar el 100%. Si dice 10, son 10 años. Si dice 8, serán 8 y así lo que fuere. Hay de 15 también. Pero en este caso, o sea, el que tenga PCRAM lo puede consultar y ya le está diciendo cuál es sobre qué arancel se aplica. ¿Cuándo? Me lo va a decir. Solamente en estos casos, no me lo dice siempre, me lo dice solamente en los casos donde esto corresponda aplicarse. ¿M? Así que ya yo no lo había verificado y ahora lo estoy verificando y estoy viendo que sí, que ya se cargó y que ya se puede ver que la preferencia se aplica, o sea, en este caso, el 9,1% no lo aplico sobre el 35, sino sobre el 18. ¿M? Esto en realidad, alguno dirá, "Oye, pero esto, ¿de dónde surge?". Es un poco elemental. Si yo firmo un acuerdo, tengo que garantizar que lo que te firmé hoy no te lo voy a modificar mañana. O sea, si la Argentina, en este caso, negocia que esta posición va a tener en 10 años, va a alcanzar el 100% de preferencia y compromete un arancel, que es lo que puso ahí cuando compromete el 18%, si después lo sube, está de alguna manera borrando con el codo que con la mano. O sea, todo lo que yo te negocié, después te cambio las condiciones y entonces me vas a decir, me estás cargando. Me cambiaste todas las condiciones de negociación. Entonces, cuando se negocia un acuerdo, ¿por qué se compromete un arancel y después no se puede subir? Precisamente porque se asume un compromiso y ese compromiso se supone que se va a cumplir, si no, no tiene ningún sentido firmar un acuerdo. ¿Mm? O sea, esto que parece muy sensible en el sentido de que ¿cómo? Estoy aplicando o sea, me va a dar sobre el 18, le saco casi un 10%, ¿no? O sea, 1,7, bueno, lo que dé la cuenta, ¿no? O sea, en vez de 18 me va a dar 16 y algo. Eh, Contra el 35. O sea, es brutal la diferencia. Pero bueno, es así. Es así por este hecho, por el hecho de que cuando uno firma un acuerdo y compromete un arancel, listo, es para cumplirlo. Si yo te doy la preferencia es sobre este arancel, no sobre que mañana te lo aumento 50 veces y entonces te juego siempre y siempre termina pagando lo mismo. Obviamente, ese es un poco, es el preservar el compromiso y que se cumpla el compromiso asumido cuando se firmó el acuerdo. ¿Mm? De estos casos, si bien no son tantos, yo conté algo así como 60 y pico de casos, que fuimos analizando uno por uno, porque tuvimos que analizar una por una todas las posiciones que están en las listas de excepciones con observación para ver,
Porque esta es simple, esta es toda la posición. Pero hay muchas posiciones que, como les decía, que tienen observaciones y que uno ve la misma diferencia. El 35 peor contra el 2. Eso viene de capital, donde uno va a la lista de excepciones viene de capital y encuentra una que tenga una excepción, o sea, una llamadita que limite la reducción del arancel al 2% para un producto en particular. Uno va a ver que cuando va al acuerdo, ese 2% aparece para toda la posición, no para solamente lo que está en la lista. Y lo siento, o sea, más allá de que uno sepa de que técnicamente eso no es así, porque ese 2 no corresponde a toda la posición, está declarado en el acuerdo eso y lo que está escrito, no se puede tergiversar. Entonces, más allá de esto de la sensibilidad que esto genera, porque obviamente decís, ¿cómo? Che, voy a pagar encima voy a aplicar preferencia sobre un 2% en lugar de un 35%. Y sí, es así, son las reglas de juego y bueno, y para eso están, para respetarlas, ¿no? Así que básicamente, supongo que habrá más casos de estos. No tenga miedo, tírelo, que obviamente estamos para eso, tenemos que analizar. Acá veo la respuesta, dice, en el caso de... claro, claro, si yo no tengo la declaración de origen, volviendo al ejemplo de recién, si no estuviera la declaración de origen para esta posición, obviamente no me puedo tomar la preferencia, o sea, el 9,1 no lo puedo aplicar, y en consecuencia voy a pagar el 35. O sea, no solo, o sea, no es que voy a pagar el 18 es el arancel sobre el cual voy a aplicar la preferencia si es que tengo la preferencia. Para eso necesito la declaración de origen. Si no tengo la declaración de origen, no tengo acceso ni a la preferencia, ni puedo invocar el 18. No. El 18 es únicamente si aplico la preferencia, porque lo que me dice el acuerdo es que yo lo voy a aplicar sobre el arancel menor de los dos. Punto. Ahora, si no aplico preferencia, no tengo acceso al 18, pago el 35 y se acabó. Sí, No hay ventaja alguna. ¿Mm? sí, sí. Entonces, eso en base a lo que dijo también Diego. Entonces, de acuerdo a lo antes mencionado, en el caso de que no se establezca que la preferencia aplicada sobre el DIE del 18% debería aplicarse sobre el 35%. A ver, para Lo acá que fue que dijo en no el se- chat. Claro, claro, por eso, pero que no se Exactamente lo establezca mismo. que no se establezca la preferencia, ¿qué quiere decir? Que no aplico la ventaja, o sea, no aplico Perfecto. el acuerdo. Si no aplico el acuerdo, obviamente pago el 35 como si viniera de cualquier otro país, obviamente. O sea, es nada más que eso. ¿Mm? Esto entonces respecto de las IMPO. O sea, no sé si vieron que la aduana directamente te dice que declares acuerdo Mercosur-Unión Europea y desgraciadamente es por autoliquidación. O sea, los importadores lo que van a hacer es, digamos, autoliquidar. Piensen que, bueno, o sea, obviamente que, sobre todo en estos casos, hay que trabajar con mucho cuidado, estar muy seguro, por eso pregunten, hagan las consultas. Nosotros también participamos del WhatsApp de consultas de origen de Casipra, entonces todas las dudas que tengan mándenlas, Sí, llamen, lo que sí, por sea. eso nosotros muchas veces con Cristian, que estamos los dos, yo y bueno, Cristian, estamos los dos juntos Sí, ahí, sí, sí, me muchas veces nos consta. ayudan ustedes, Marce, porque le preguntamos a Seba o te preguntamos a vos, Claro, porque sí, sí, los sí, clientes sí. muchas veces nos consultan, tenemos información gracias a ustedes, pero dicen, bueno, puntualmente esto hay un detalle con el chico, lo que sea, le preguntan a Marce, le digo, pues Marce tiene más detalle con respecto a eso. Claro. Entonces No, les no, y pasamos además muchas veces y recuerden eso también. y además de lo que va surgiendo, porque hay muchas cosas que por ahí Sí, esto como que lo empezamos a ver y decís, che, qué raro esto. Claro, porque está claro que siempre el arancel menor, pero estos casos raros que van apareciendo, decís, sí, sí. apa, y sobre todo siendo, más todavía, siendo autoliquidación, asusta, porque si, a ver, me estoy comprometiendo, estoy declarando esto, tengo que estar muy seguro, porque la diferencia es enorme. Entonces, por eso les digo, pregunten y no solo pregunten, sino que además esto, como veíamos recién, verifiquemos. Por eso es que pusimos el link, además, para que el que lo está haciendo, sabiendo que es autoliquidación, asegúrate, ¿no? Fíjate, esa aplicación de tal artículo y
porque en la lista figura tal cosa. Acá está el link, fíjate en la lista, lo verificás, listo, me quedo tranquilo. En el acuerdo dice tal cosa, que es muy importante. Obviamente habrá casos, como les decía al principio, donde no es tan fácil por el hecho de que la equivalencia no es directa. O sea, a una posición del 2012 no le corresponde una actual, sino varias. Y ahí es donde obviamente van a surgir las situaciones más delicadas. ¿Mm? Ahora tenemos más preguntas. Dice, Sí, tenemos a eh, Ailén que dice, hola, ¿cómo están? ¿Pueden resumir en breve qué es lo que debe decir la DO o cómo debe estar en la factura detallada? Gracias. claro. Entiendo. Bueno, en realidad, eh, la DO, la declaración de origen, es esa formulita, eso, ese Sí, rengloncito, es claro, eso y punto. Nada más. Lo que sí dice es que sí, que tiene que estar detallado, que describa la mercadería, pero no es como el Mercosur, donde en general describimos la mercadería. El Mercosur decía, ahora no lo dice, pero antes decía claramente que tiene que estar la mercadería descrita en el lenguaje de la NCM. Acá no, acá claro, dice sí, simplemente que se corresponda lo que dice con la descripción del producto y punto. Pero, o sea, lo que sí tiene que ser textual es esa formulita que no sé si la vieron en el acuerdo, aparece en 26 idiomas distintos, pero es sí, siempre esa sí, formulita. O sea, con esa formulita yo tengo acceso a la preferencia y punto. ¿Eh? Y como decíamos, puede estar en la factura, puede estar en cualquier otro documento comercial. Dice, averiguamos en aduana, nos dijeron que el packing list, que para muchos no es un documento comercial, puede estar en el packing list también, no hay ningún problema. Incluso para el caso de la facturación desde un tercer país, facilita bastante porque si, bueno, listo, ya tengo una formulita para mm, poder aplicar cuando la facturación es desde un tercer país, o sea, directamente ya sabemos que si está en el packing list, la declaración de origen, está todo ok. Dice, perfecto. hay mucha miel frutal de polinización de pera y manzana, ¿cómo podríamos conectar? Ahí Eh, con Daniel, si quieren, después hablamos con Iliana, gerencia, y los compartimos y hablan con ella y ven esa parte que claro, nosotros más porque que es más, nada acá. exacto, porque ahí sí lo que se puede decir, o sea, lo que le podríamos decir es, sí, mirá, en el acuerdo figura tal o cual preferencia, Claro, y exactamente. no, no mucho más que eso, y en todo caso lo que podríamos decir, sí, mirá, tenés que hacer el certificado de origen o la declaración de origen desde acá, que si Claro, quieren es lo que, bueno, es lo que podríamos decir ahora respecto de las exportaciones argentinas. ¿Por qué? Porque si bien, como decíamos recién, para las importaciones alcanza con la declaración de origen y se acabó. O sea, alcanza no. De hecho, Europa no va a hacer nada más que la declaración de origen. Eso ya está determinado. En el caso de las exportaciones argentinas, Argentina, eh, los que trabajan con Mercosur por ahí lo tienen presente, no adoptó aún la autocertificación que Mercosur incorporó con la última modificación a partir de hace un año. Sí, van a ser 2 años ya. yo sé, Eh, 2 años. claro, van a ser ahora en julio, el 18 de julio van a ser 2 años. Va a ser 2 años, Eh, sí. claro. Brasil sí, ya lo comunicó, ya lo está desde el año pasado, ya lo tiene vigente. Uruguay lo aprobó, pero todavía no está vigente. Será a partir del 1 de octubre que Uruguay adopta también la autocertificación. La Argentina no lo ha hecho y entonces, mm, como Mercosur se maneja en general siempre con certificado de origen, ustedes lo ven en Casipra a diario, eh, se adoptó provisoriamente, dice el acuerdo, por 3 años con la posibilidad de prorrogarlo por 2 años más, la aplicación de un certificado de origen, ¿m? Como tal, certificado, o sea, eh, que obviamente Mercosur mandó el formulario que es parecido al de Mercosur y que aplica normas de origen, cosa que, como veíamos recién, la declaración de origen no contiene normas de origen. O sea, no me dice que cumple con tal cosa. No, la declaración es tan escueta que dice simplemente que cumple que es originaria, dice, nada más. Sí, sí, nada más. Nada más que eso. No dice por qué es originaria, cuál fue el proceso, ni la letra A, B, C, ni nada por el estilo. Esto no quiere decir que no exista compromiso de parte del exportador, en este caso de la Unión Europea, respecto de lo que está poniendo ahí. Al contrario, tiene que guardar esa información, es responsable, porque cualquier cosa que se le pida
todo eso tiene que estar preparado. En función de eso es que se recomienda, en general yo lo que he visto eso, que todas las instituciones están recomendando continuar con el certificado de origen para evitarse futuros problemas, sobre todo sabiendo, o por lo menos todavía estamos muy recién empezando todo esto, pero temiendo que la Unión Europea pueda cuestionar el origen o las declaraciones de origen de los productos que vayan del Mercosur. Todavía es muy reciente, estamos todavía muy en pañales, si quieren, o recién empezando los primeros pasos del acuerdo, pero alguien describió algo así, dijo como que Europa tenía un ejército de burócratas listos para cuestionar no solamente el origen, sino también pueden cuestionar normas de Sí, por seguridad. eso, porque sí, hay un montón de cosas que también que como que no están claras todavía, y que Fitosanitarias. hay detalles. Mm. Sí, sí, por eso. El tema, uno sabe y siempre supo, el acuerdo este se viene negociando desde hace tanto tiempo que siempre generó muchas suspicacias, muchas dudas y la posibilidad siempre de decir, che, ¿se concretará algún día? Bueno, se concretó. Ya estamos caminando, el acuerdo empezó a funcionar y bueno, los problemas que vayan surgiendo los iremos enfrentando sobre la marcha. No queda alternativa. Y no sé. Yo preferiría ser optimista respecto de, cuál es la evolución que esto va a seguir teniendo, más allá de las dificultades que puedan surgir de esto, por ejemplo, de que saber que sí, que no te van a regalar nada. De hecho, no sé si pudieron ver en algunos reportes de algunos diarios, eh, por denuncia de productores agrícolas, sí, agrícolas, ganaderos de Irlanda, eh, Brasil hasta septiembre no puede exportar una serie de productos, entre ellos carne. Sí, Eh, habías dicho eso, claro, había escuchado eso eh, también. o sea, ese tipo de medidas son las que de alguna manera uno podría esperar, cabría esperar de la Unión Europea porque sabe que fueron los palos en la rueda que fueron surgiendo todo el tiempo para la no aprobación del acuerdo. Entonces, van a surgir esas cosas, tenemos que estar preparados, los productores y los exportadores argentinos o del Mercosur en general tienen que estar preparados para poder responder este tipo de cuestiones. Inclusive hay normas como la huella de carbono, con el tema de los transgénicos, seguramente va a haber problemas. Hay normas nuevas en Europa están continuamente renovando normas. De hecho, hay una norma que supuestamente se aplica a partir de este año que tiene que ver con el- la, la deforestación. O sea, como que ellos van a rechazar productos eh, que hayan sido cosechados en lugares que fueron deforestados después del 2020. Eh, pero más allá del cuestionamiento que uno pueda hacer de la norma, que es más que relativo, eh, tenemos que estar preparados porque eso obviamente va a afectar las exportaciones del Mercosur. Este, pero bueno, son las reglas de juego y ya estamos en el medio del partido, ahora hay que jugarlo, no queda alternativa. ¿Mm? Eh, Hay pregunta algo, Gabriel. mm. En la importación, el sistema Malvina pregunta si se adjunta documentación de origen de Mercosur. ¿Se refiere a la factura con la declaración de origen? Es lo En que pregunta realidad Gabriel. sí, se refiere a la declaración de origen. Lo que pasa es que viene bien la pregunta, sobre todo por esto, por el hecho de que eh, entendemos que estaría faltando un detalle, básicamente en lo que es hay una resolución de AFIP 2793 del 2010, que es la que refiere, que tiene modificaciones obviamente, pero es la que refiere a todo lo que tiene que ver con la documentación complementaria. Y obviamente define cada una de las figuras, define qué es documentación complementaria, y va definiendo cada uno de esos documentos. Bueno, obviamente la declaración de origen ahí no está. O sea, no está prevista la declaración de origen como documentación complementaria. El tema, en realidad, lo que estábamos hablando era de la documentación complementaria y de que, claro, que esto todavía, la declaración de origen, como por el lado del Mercosur, Argentina todavía no lo aprobó. De hecho, generó para el caso de Brasil, de la autocertificación, una ventaja específica, pero no definió qué es la declaración de origen.
y la 2793 del 2010, como decía recién, no está incorporada a la declaración de origen como tal. Sin embargo, sabemos que está como asociada al certificado de origen. O sea, como que la aduana de alguna manera le da a la declaración de origen una entidad Sí. asociada al certificado de origen, tanto que hasta permite garantizarlo. O sea, si yo no tengo la declaración de origen, puedo garantizar falta de declaración de origen y porque eh, no lo dijimos hoy, pero sí el otro día, pero bueno, lo vamos a recordar, que la declaración de origen se puede emitir hasta 2 años después de la operación. Entonces, si yo no tengo, porque la factura, toda la documentación comercial, no vino esa formulita donde se expresa la declaración de origen. Si no está, yo puedo garantizarlo y tengo hasta 2 años para presentarlo, porque le asignaron el mismo tiempo que tiene el exportador para emitirlo una vez hecha la operación. Eh, pero claro, nos lo dijeron, pero no lo escribieron todavía. Lo que uno quisiera es que esto esté incorporado, como les decía recién, a la 2793 del 2010, porque es ahí donde están todos los plazos. O sea, cuando uno dice, yo garantizo falta de certificado de origen en Mercosur. Ok, ¿cuánto tiempo tengo? Tengo 15 días para presentarlo. Ok, ¿dónde lo dice? 2793 del 2010, anexo 2. Porque ahí me dice todo el tema de las garantías, qué puedo garantizar y cuánto tiempo tengo para presentar la documentación faltante. En este caso, sabemos, porque la aduana nos lo ha comunicado, que se puede garantizar la falta de declaración de origen, pero no nos dije, o sea, que también le dan 2 años para la garantía, pero lo que no está establecido es esa figura en la norma, que sería lo más tranquilizador, ¿no? O sea, uno se quedaría tranquilo y decir, ah, listo, acá está contemplado y está todo ok. ¿M? Pero básicamente eso era la referencia a esta respecto del certificado de origen propiamente dicho. Eh, yo quisiera que haya más preguntas, porque Hagan después, preguntas, que es importante, que ahora está Marce. Creo claro, que porque después, o sea, la sensación que a mí me da es que hablar de un acuerdo es como es no, no, lo que guitarrear. pasa es que por ahí, después por ahí tienen preguntas con nosotros y nosotros con Cristian les pasamos a la pregunta a ustedes, Marce, pero por Claro, ahí, no, si no, tienen alguna está duda o algo bien, más, sería bueno, porque Marce puede claro. decir más que Para, nosotros. así aprovechamos el momento, pero sobre todo esto, porque me parece que todo lo demás se hace muy en volante. Si vos te podés a decir, mira el acuerdo, dice esto, aquello. Ok, me parece que sí, obviamente hay que charlarlo, pero en función de lo que la gente quiera saber, porque por ahí el acuerdo es larguísimo, es eterno, es una cosa monstruosa y hay muchas cosas que son comunes a los acuerdos que ya más o menos venimos manejando desde hace tanto tiempo, entonces Sí, no sí, digamos, no es novedoso. Y en general me parece que más allá del sacudón inicial, el acuerdo hasta parece más fácil que cualquier otro, salvo esto, por eso es que hice hincapié en estos problemas que hay respecto de que sea NSM 2012, de todos los problemas que esto entraña y esto de la aplicación de sobre qué arancel lo voy a aplicar, porque sí, son temas muy sensibles. Pero fuera de sí. eso, después yo al contrario veo que el acuerdo en general es- facilita más que otra cosa. Eh, Ahí te hago una pregunta, Marce, que dejaron sí, Alejandro. Hola, buen día. ah, Consulta para exportación para la NSM 8481, 8099, los demás artículos de grifería y órganos similares, difiere el dicho de partida con la posición que indica el apéndice. ¿El acuerdo no corresponde? a ver, espera un segundo, 84, Fíjate si querés ver la 81. voz, que así te queda más cómodo, Ujú. porque estoy leyendo la NSM y Sí, 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 no, lo que quiero es saber si, claro, porque primero, él está entrando por una NSM. En Expo, el texto que vamos a ver no es de una NSM, ni siquiera de la 2012, es la nomenclatura de Europa del año 2013. Entonces, hasta 84, 81, 80, obviamente que va a ser común, porque estamos hablando de la misma enmienda del sistema armonizado. Pero el resto, no, el resto es otra cosa. A ver, que estoy entrando. Yo para no usar la misma máquina, sino claro, o sea, ahí lo que tiene que ver, por eso es que hablamos de esta dificultad, les digo,
les hago el comentario porque ya muchos me pidieron, si, a ver, ¿me podés pasar las listas? Y le digo, sí, te las puedo pasar, pero ¿qué te voy a pasar? Lo que está en el acuerdo. Y te tengo que aclarar, es NSM 2012, es nomenclatura de Europa 2013. ¿De qué te sirve? O sea, no lo podés asociar automáticamente a la nomenclatura actual. Tiene una serie de dificultades. Y en este caso, lo que plantea Alejandro era. Sí, Alejandro. Sí, sí, Alejandro. Eh, claro, acá no te queda otra que mirar toda la partida 84, 81, 80 que lo que está ahí es la nomenclatura de Europa y analizar el texto. No queda otra. O sea, en función del producto que vos estás exportando, decir, mi producto o clasifica por tal posición. Y en función de eso, la preferencia. Igual, de todos modos, lo que puede estar tranquilo que la preferencia es del 100% porque todas están al 100. O sea que más allá de la posición que vaya a consignar, que es lo de menos, porque no le van a cuestionar la posición arancelaria en Europa. Lo más probable es que esta posición no sea la misma hoy, porque hubo muchas modificaciones más allá del sistema armonizado, que en este caso no creo que lo haya afectado, pero tiene la plena seguridad de que tiene el 100% de preferencia. Pero, digamos, la clasificación, o sea, pulir cuál es el producto específico y te tenés que comer todo, en este caso son un montón de aperturas, tenés que ver el producto que vos estás exportando, por cuál de esas posiciones europeas debería ir para identificarla claramente más allá de la tranquilidad de que el 100% no te lo quita nadie. O sea, vos sabés que vas a hacer el certificado de origen y vas a tener el 100% de preferencia sin ningún inconveniente. ¿Mm? Pero este laburito va a haber que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos códigos diferentes. O sea, son dos lenguajes distintos. Es eso. O sea, una es la nomenclatura, vos estás partiendo de la nomenclatura del Mercosur versión 2022 para llegar a Pues, la versión 2013 de la nomenclatura de la Unión Europea. eh, hay una traducción en el medio que obviamente no puede ser automática, la tenés que hacer vos, la tenés que hacer en el momento, mirar, decir, sí, me corresponde esta, con esta salvedad, digo, tranquilizadora de que de todas las posiciones están al 100%, listo, me quedo tranquilo. Otra cosa va a ser cuando la preferencia sea distinta y según la posición tenés que ver qué preferencia te corresponde. Recuerden, perdón, Marcel, recuerden por favor mutear por favor que algunos, Fernando, ahí está, gracias. Listo, Marce, te hago una consulta de Ailén, por las dudas, consulta para importación. Con que la factura tenga la leyenda, proveedor declara que los productos incluidos en el presente documento gozan de un origen preferencial Unión Europea. ¿Estaría ok o tiene que tener alguna info extra? En realidad, en la medida en que lo que diga sea esa declaración de origen, la declaración de Sí. origen textualmente dice, espera que ahí estoy abriendo, dice, el exportador de productos incluido en el presente documento, ahí tiene que estar, eso no lo dice ahí, detalle muy importante, el REX. El REX tiene que estar. Sí. Inclusive nosotros en el PCRAM pusimos un link ahí que te lleva a un verificador, una validación del REX. O sea que el importador en la Argentina puede verificar si ese REX es posta o trucho. Porque si ahí no responde es porque no está. ¿Mm? Entonces, el Rex no es una pavada. Por eso es que por ahí uno subestima decir, che, esta clausulita de 3 renglones es suficiente para que el producto, para que me otorguen la preferencia. Sí, pero no es una pavada, porque el Rex no es un trámite, digamos que cualquiera va al kiosco y saco el Rex, no. Aparentemente, por lo que nos cuentan, esto responde o sea, como que el que tiene un Rex es operador autorizado, o sea, como que cumple una serie de requisitos. Tiene Y verificación con eso, podemos claro, claro. cumplir. No, además se puede verificar, pero Claro, el hecho de que uno lo verifique es porque además, o sea, para estar donde está, es porque cumple con una serie de requisitos que la Unión Europea exige. ¿Mm? perfecto. Entonces, claro, está bien, la declaración en sí misma puede ser muy simple, pero hay un respaldo, detrás de esto hay algo que es serio, que es este número REX. ¿Mm?
O sea que sí, habría que decirle que sí, lo que dice acá Ailén, pero además hay que Que sumar verifique lo del REC el también. REX. Claro, el REX es fundamental. Si está el REX, que se puede quedar tranquilo. Después la fórmula sí, es eso, nada más. Aunque diga, gozan de origen, esto que decíamos hace un rato, no tengo que declarar cuál es la norma, no tengo que declarar absolutamente nada aclaratorio. Con esto está. Obviamente, sí, el, el que hace la declaración de origen tiene que saber que tiene que cumplir con una serie de requisitos, guardar la información, o sea, todos los datos que normalmente el operador hace para hacer un certificado de origen respecto de la declaración jurada y todo eso, bueno, está implícito en esta autocertificación. Nosotros no tenemos ejercicio de la autocertificación todavía, no sabemos si en la Argentina irá a prosperar. Suena difícil de zafar de esta ola que viene imponiéndose, pero de momento Argentina no lo ha instrumentado todavía, así que nos seguimos manejando con el certificado de origen. ¿Mm? Pero bueno, Perfecto. Bueno, ¿tienen alguna consulta, pregunta? Tampoco quiero quitarle mucho tiempo a todos. Marce ya ha comentado, saben muy bien que Marce nos ayuda, Pesará nos ayuda con todo. Bueno, agradece mucho respecto a eso, Ailén. Y otra consulta más, en el sistema dice, Malvina, ¿cómo se declara? Porque el DO no tiene un número. claro, El no, no, sistema no, por eso Malvina. es lo que decía antes, no me acuerdo quién era. Lo que habíamos hablado antes, sí. Claro, exacto, que te pide, o sea, porque la primera pregunta es como si fuera un certificado de origen. Uno contesta que sí, pone acuerdo en Mercosur y Unión Europea y después es todo autodeclaración, Perfecto. autoliquidación. Y obviamente sí, no tiene número la declaración, claro, no, pero tiene que estar, la fórmula tiene que estar. Hasta donde sabemos y nos han informado de la aduana sobre todo, no ha habido ningún tipo de problema con respecto a esto. ¿Mm? Sí, hay esto que dice, se puede declarar número de factura, hay quien lo pone. Este, como podés hacerlo. Siempre está esto Igual de. es como optativo ahora, no más eso, porque en Sí, realidad sí. no es Lo- obligatorio en claro, realidad. lo que abunda no daña, pero en rigor no tiene número la declaración de origen. Claro, por eso, no Por tiene. eso es que yo le decía que sería interesante que la contemplaran en la documentación complementaria, la resolución esta 2793 del 2010, para, digamos, para que sea más prolijo, además, porque si, bueno, si yo garantizo un documento, eso tiene que estar reflejado en alguna norma. Ay, qué frío. ¿Cómo te pones algo? Qué bien. Bueno, eh, bueno, creo que si no tienen pregunta, consulta, nada, Cualquier tampoco quiero quitar cosita. más tiempo a No, Marce. o sea, podríamos estar hablando Sí, horas, sí, podríamos estar todo el tiempo, pero bueno, saben claro, muy bien pero esto. me Marce parece que. nos ayuda, estamos con el WhatsApp nosotros siempre, Cristian, Dale, yo, los chicos, perfecto, constantemente las preguntas específicas, que como pasa como escenario recién, las podemos compartir con Marce y su equipo, y si no, bueno, nos ayudamos nosotros en lo que podemos. Pero más o perfecto. menos es esta que vayan encaminando todo esto, porque también va a llevar un proceso, como ha pasado con otros Claro, acuerdos. claro. No, no, y seguramente irán surgiendo cosas nuevas también. Ese es el otro tema, que en la medida en que esto vaya avanzando, irán surgiendo nuevas dificultades, iremos viendo cómo va madurando este proceso y Sí, por eso. esperemos que no haya, porque volvemos al principio, cuando arrancamos dijimos esto es interino. Sí. Esperemos que no haya o sea, que, sino que todo lo que hemos hecho fue Hay que ver cómo bueno. termina todo esto. Claro, no, no, porque Por eso. Europa podría llegar a cuestionarlo. Si la Unión Europea lo cuestiona, el acuerdo se cae de un día para el otro, es Sí. así, simplemente, ¡pum!, se cayó y se terminó. Bueno, obviamente, seguirán después las negociaciones, etcétera, pero no habría que descartarlo tampoco. O sea, más allá de que, bueno, sí uno puede ser muy optimista, pero si esto se cae, se cae. Y es parte también de la regla del juego. Bueno, yo desde ya les digo muchas gracias por haberse bancado Gracias esta por todo, nota. Marcel. Sí, sí, gracias Este, por todo, la verdad, como siempre. Así que nada, estamos acá. Nos veremos el miércoles que viene, así por Exporta. Disculpen las interrupciones, pero bueno, estamos con un montón de cosas. Así que bueno, muchas gracias a todos por compartir. Pueden consultar y preguntar, vamos a estar siempre. Gracias a todos por Marcel, el gracias por todo. aguante. Bye bye.